El mundo ha sido siempre así, por supuesto. Ha estado dirigido por personas supersticiosas, religiosas, temerosas, paranoicas, inquietantes, odiosas, asesinas. Eso no es nada nuevo. Pero en un momento concreto del siglo dimos un paso adelante. Con John F. Kennedy abrimos la caja de Pandora y la caja negra de la conciencia humana. Levantamos la tapa y nos pusimos a hurgar dentro y dejamos monstruos sueltos por el mundo, monstruos que se alimentan de carne humana y que beben el néctar del hambre del hombre. Con lo que hemos visto aquí, uno llega a la conclusión de que no hay ningún sitio a donde ir, nadie de quien afiarse. Todo lo que sabemos lo vemos a través del prisma de una lente, frío y calculador, porque qué otra cosa es una cámara sin un artilugio especial para transformar y ver nuestro mundo. Como podría decirnos cualquier fotógrafo que se haya metido debajo del paño negro y haya enfocado en su placa una porción del mundo, el elocuente espejo de la lente invierte el mundo y lo vuelve del revés, ópticamente, matemáticamente, de forma mágica. Cuando obligamos a los objetos a posar y los miramos a través de nuestra lente, creamos un mundo especial nuestro y del paño negro emerge todo un conjunto de personajes que hicieron suyo el siglo XX. John F. Kennedy, Rockefeller, Reese, los hombrecillos grises vestidos con trajes de franela y placas de la CIA, sus compañeros de Tabasco y nazis locos y repulsivos de todo pelaje. Aquí se juntan el mago de Oz y el programa MK Ultra. Vivimos en la época más anormal, incluso paranormal, que ha existido, y a menos que hagamos caso de la realidad que subyace en el día a día y que seamos capaces de unir los puntos del dibujo, persistiremos en la negación. Con John F. Kennedy al frente no nadábamos en medio de coincidencias, sino de mensajes subliminales, a través de los cuales existe la posibilidad de que todavía se estén recreando batallas míticas entre ángeles y demonios en la tierra. Podríamos poner fin a este capítulo diciendo, ya no estamos en Kansas. Por desgracia podría decir yo, parafraseando a Mefistófeles, bueno, esto es Kansas y yo estoy aquí. Matar al rey. Tercer capítulo. La gran mayoría de la población mundial escucha música, pero solo una minoría muy pequeña entiende de verdad lo que quiere decir la letra en realidad y el efecto que tiene en quien la escucha. Muchas de las canciones que más se oyen y que se colocan en los primeros puestos de las listas tienen un significado y una influencia muy importante. Muchas de ellas contienen referencias al satanismo o al oculto y a otras temáticas espirituales en forma de letras, simbolismos y demás referencias que por lo general se ignoran. Lo que voy a contar a continuación es posible que impresione tanto al lector que a lo mejor debería pensar dos veces antes de seguir leyendo. Que he advertido, no es necesario que lo cree, pero si está preparado para rechazarlo, por lo menos concédeme el favor de leerlo hasta el final una sola vez. Entonces viene la música. Palabras que usamos. Hay palabras o nombres que son muy comunes y que se usan mucho en las canciones más oídas. En ocasiones se encuentran escondidas en el estribillo o en las frases pegadizas de la melodía. Vamos a echar una ojeada a varias canciones. Verá cómo empieza a advertir una pauta. Estamos en un auditorio abarrotado de gente. Se apagan las luces y la cámara enfoca de cerca a dos personas que hay en el escenario en blanco. Un blanco que lleva puesta una gorra de béisbol roja y un negro tocado con una bobina blanca que no deja de decir tacos. ¿De qué coño estás hablando? Grita el negro. El blanco da unos pasos por el escenario despacio y se detiene. Si vuelvo, ¿sabes qué nombre me voy a poner? Responde a su amigo. ¿Qué nombre te vas a poner? Pregunta el de la boina blanca con actitud de chulo. Rayman. Contesta el rapero blanco, que lleva el nombre artístico de Eminem. A continuación se oye un fuerte redoble de batería acompañado de una música que viene de lo alto. Levantad las manos, grita Eminem gesticulando como loco al público que se ha quedado aturdido a causa del ruido y de la excitación del momento. Eminem. Decir Rayman
le grita Eminem a la gente, Rayman, vociferan a su vez las más de 50.000 personas concentradas en el estadio de los Yankees de Nueva York, con las manos en alto, agitándolas adelante y atrás a lo largo de los 4 minutos siguientes. Los músicos del escenario pronuncian más de 40 veces las palabras Rayman. Rayman. Y la multitud enfebrecida la repite otras tantas veces. Entre tanto los dos cantan al unísono. ¿Me consideras ofensivo? Yo te considero ofensivo por considerarme ofensivo. Mi nombre no iba a ser el adecuado para aquello en que me convertí con este grado de fama. Mi alma está poseída por un diablo y mi nuevo nombre es Rayman. Más adelante en la canción Old Time's Sake, por los viejos tiempos, Eminem vuelve a tocar el tema recurrente. Hablando del diablo es un ataque del Rayman, sierra eléctrica en mano, manchas de sangre en mi delantal. De hecho, Eminem es uno de los muchos artistas sumamente populares y que hacen música para el gran público y que mencionan en sus canciones un tal Rayman. Hay otros que utilizan este mismo leitmotiv en sus actuaciones, como Rihanna, en la canción Umbrella, en las que las palabras rain, lluvia y umbrella, paraguas, aparecen en el estribillo y a lo largo de toda la letra, acompañadas de imágenes de la cantante y de su cuerpo de bailarines empapándose en la lluvia que cae, y también otros como el rapero Fat You Fit y su Make It Rain, un individuo que se llama Savage y su Will Out Black Stone Cherry, su popular interpretación de Blind Man y Jamie Foxx con su particular con su particular versión de Rayman. ¿Es una coincidencia que tantos artistas del público de masas incluyan en sus canciones a un individuo llamado Rayman? ¿O es que aquí hay algo más de lo que se aprecia a simple vista? Vamos a examinar más determinadamente la letra. Fox canta lo siguiente en el estribillo. Libérame, Rayman, Rayman, Rayman. Raperos como Game en su canción Cali Sunshine dicen lo siguiente: con más culo es delicioso, ese es para mí el sabor del amor. Hacemos que llueva como Rayman cuando jugamos con el guante. En Jay-Z Fed en la canción Anything de Usher y Paramen se dice: baile de aficionada en la barra vertical, ven y coge el dinero, me llaman Rayman, ella intentaba hacer la danza de la lluvia. Los raperos no son los únicos que utilizan el término Rayman en sus letras, también lo menciona el grupo de heavy metal WASP en su tema de Burning Man. WASP es el heavy metal. Rayman en llamas desde las profundidades del infierno. La canción de Bob Dylan titulada Stuck Inside of Molly Wild de Memphis Blue Again, que aparece en el álbum de 1966 Blonde on Blonde, dice: entonces Rayman me dio 2 remedios, luego me dijo entra rápido. Y nuevamente en I Want Be Your Lover, y llega el Rayman con su varita mágica y el juez dice que Mona no puede tener ninguna atadura. El artista de hip hop Jabor Ray tributo a Rayman en la banda sonora que lleva ese mismo título. Todo el mundo dice: señor Rayman, ¿podría mandarnos un día de lluvia? Traed un paraguas, por favor, traed un paraguas. La antigua estrella de la música country, Tanya Tucker, también canta Rayman en Lizzie and the
Rayman, pero había una tal Lizzie Cooper que decía que él era un mentiroso. Dijo, te hace llamar Rayman, pues debería darte vergüenza. Más adelante las cosas se ponen interesantes de verdad. Se vuelven muy explícitas, se dicen de frente. Por ejemplo, esto es lo que dice la canción The Bells de Jay-Z. Querido Dios, ¿de verdad eres capaz de salvarme? Los Illuminati quieren robarme la mente, el alma y el cuerpo. Querido Dios, ¿de verdad eres capaz de salvarme? Sociedad secreta intenta vigilarme de cerca y para Tupac, quien fue asesinado, hay quien dice que esperan que los Illuminati se lleven mi cuerpo y lo duerman. Los negratas de la fiesta con sus chutes son tan pendecieros como yo. Una estrella del rap, Fatboy Slim, también los menciona en su canción titulada Illuminati. Illuminati es una sociedad secreta que realmente existe. Illuminati, ti, 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 ti. Y el Cool J en el tema Shot Ya. Los Illuminati quieren mi mente y mi cuerpo, sociedad secreta. Intentan vigilarme de cerca. Bien, pues en lugar de leer estas letras por diversión, hágase la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si lo que están cantando estas personas fuera verdad? ¿Será que alguien está intentando decirnos algo, por increíble que nos parezca, como lo haría Tavistock a la cara que es como mejor se ve? ¿Será que estas personas que intentan decirnos algo son las mismas sociedades secretas y los mismos institutos lavacerebros que tratan de controlar el mundo desde las sombras? Y si yo le dijera que no existen las casualidades en el mundo de los espías y de las sociedades secretas en el mundo del humo y de los espejos, en el universo paralelo donde el gobierno pone en acción sus verdaderos fines a escondidas? Pues lea la letra que sigue a continuación, tomada de la canción Illuminati de Prodigy. Tardé 33 años en ver la verdad que tan clara estaba. Era demasiado joven y no sabía expresarme correctamente, pero ahora voy a contarlo todo, voy a divulgarlo. No es una teoría, la conspiración es real. Quieren ponerme una camisa de fuerza, meterme en un cuarto acolchado y decirle al mundo que hay 12 monos para crear confusión. Los Illuminati quieren mi mente, mi alma y mi cuerpo. Son una sociedad secreta que intenta vigilarme de cerca. ¿Por qué razón iban todos estos raperos supuestamente incultos, estos cantantes de música country y rockeros a nombrar en sus canciones a los Illuminati, el Nuevo Orden Mundial, Rayman y Umbrella? De hecho, es algo que se está volviendo cada vez más habitual y frecuente. Esto es lo que dice un rapero llamado Puff Daddy y Fit. Los negratas que murieron en el campo y todos los niños nacidos saben que no están del todo preparados para el nuevo orden mundial. Y estas referencias no aparecen únicamente en letras de canciones, los videos musicales también están llenos de símbolos masónicos y de ocultismo. Lo que más se ve en el ojo de la providencia y la pirámide en distintas formas, por no mencionar el suelo masónico de baldosas blancas y negras. Masónico. No resulta difícil imaginar lo que es el nuevo orden mundial, y de los Illuminati hemos oído hablar, en parte gracias a las populares novelas de Dan Brown. Pero ¿quién es Rayman? Porque a la vista de todos es posible que usted se esté preguntando por qué. Si de verdad existe una conspiración silenciosa para controlar el mundo, los supuestos amos del universo, en lugar de ocultarla, optan por fomentarla por medio de canciones, videos y películas de Hollywood. Lo cierto es que a las sociedades secretas les encanta ocultar las cosas a la vista de todo el mundo, y no solo sirviéndose de videos y letras de canciones. Y si yo le dijera que el asesinato de Kennedy fue un sacrificio ritual, lo que en el mundo del oculto se conoce como matar al rey. Y si yo le proporcionara pruebas suficientes que demostrasen que esto es así, pese a la versión oficial de los hechos, según la cual al presidente lo mató un asesino solitario con una bala mágica. Para comprender el asesinato de Kennedy y ubicarlo en el mundo del control mental de Tavistock,
Las sociedades secretas, la conspiración para crear un solo mundo y el ocultismo de los nazis deberá abrir las puertas de la percepción, entrar en el inframundo de lo desconocido y cambiar la manera de mirar los detalles y las fantásticas convergencias que se dan en la vida. Así era como percibían el mundo los antiguos. Abarcaban una visión que detecta todo vínculo y símbolo, empezando por la importancia de los nombres y después de los lugares, que necesariamente debían incluir datos de latitud y longitud, así como las divisiones en grados que figuraban en la geografía y en la cartografía. Y luego las acciones obsesivas que nacen de la confluencia de ambos y que han terminado conociéndose como los rituales. Los símbolos y las referencias de otro tipo pueden ser fragantes o captadas de forma inconsciente, pero en estado consciente no son percibidas a simple vista. En las películas y los videos esta clase de mensajes subliminales se hace llegar por medio de escenas que contienen breves fotogramas de luz y oscuridad que alternan con rapidez. En ocasiones el simbolismo es descarado y muy fácil de identificar, pero como el significado de las referencias que subyacen resulta desconocido para la mayoría, el cerebro se limita a filtrarlo por considerarlo insignificante y sin sentido. Sin embargo, no carece de sentido en absoluto. Se quedará usted de piedra al ver qué forma tan implícita se organizó el asesinato de Kennedy a pesar del aparente caos y desconcierto de las escenas. Para entender los misterios de las sociedades y símbolos secretos, sería de ayuda tener en cuenta un aforismo de la física de Einstein que dice lo siguiente: las relaciones temporales que existen entre los sucesos supuestamente responden, en primer lugar, a las relaciones físicas concretas que se producen entre ellos. Las sociedades secretas, las logias masónicas, las sectas y los espías utilizan símbolos secretos para mostrar cuál es su afiliación. En las actuales circunstancias, el eterno psicodrama pagano se magnifica precisamente porque la hechicería no es algo que el hombre del siglo XX pueda aceptar como real. Téngase en cuenta que el objetivo en última instancia del asesinato de John Fitzgerald Kennedy no era político ni económico, sino un acto de hechicería, porque en este panorama global de mentiras, crueldad y degradación, la fuerza que todo lo puede reside en el control de la mente soñadora y el dominio de sus fuerzas. No hay que olvidar que una vez que se ha esparcido el virus letal, la enfermedad se encargará de lo demás. Algo murió en el pueblo estadounidense aquel 22 de noviembre de 1963. Llámese idealismo, inocencia o búsqueda de la excelencia moral. El auténtico motivo y la razón del asesinato de Kennedy fue la transformación de los seres humanos. Cuanto más se estudia el control mental, las sociedades secretas y lo oculto, más se comprende la sutileza y el simbolismo que se esconden bajo la llamada ciencia, los nombres, la brujería, las palabras que subyacen en el trasfondo del asesinato de Kennedy. El asesinato de John F. Kennedy se encuentra con esta ciencia de modo decisivo y contiene una verdadera pesadilla de complejos símbolos relacionados con la violencia, la perversión, la conspiración, la degradación y la muerte. Veremos a continuación el caso más de cerca. Matar al rey. El clásico de Jane Shelby Doran de la cultura Underground Society, Sex and Sanction and the Science of Symbolism, hechicería, sexo, asesinato y la ciencia del simbolismo, vincula diversos sucesos históricos de Estados Unidos con un grandioso plan oculto de varias sociedades secretas. Su obra de investigación, que habla de las sorprendentes conexiones en el asesinato de Kennedy, aún no ha encontrado parangón tras la muerte del autor. Donward escribió: el presidente Kennedy y su esposa salieron del Temple Houston y fueron recibidos a las 12 de la noche por una multitud incansable que había acudido a Fort Worth a vitorear al viril dios Sol y a su esposa de deslumbrante erotismo, la reina del amor y de la belleza. En la mañana del 22 de noviembre llegaron en avión hasta la puerta 28 del aeródromo Love Field de Dallas. El número 28 es una de las correspondencias que figuran en la numerología cabalística de Salomón. El nombre salomónico que lleva asignada es Bill.
A 28 grados de latitud del estado de Texas se encuentra el emplazamiento de lo que antiguamente había sido el gigantesco Rancho Kennedy. A 28 grados de latitud se encuentra también Cabo Cañaveral, lugar de lanzamiento del vuelo a la Luna, que fue posible no solo gracias a diversas hazañas realizadas por el presidente, sino también gracias a su muerte, ya que llevar a los francmasones a la Luna era algo que solo podía hacerse después de haber dado muerte al rey. Entre los templarios, el grado 28 de la latitud corresponde al Rey del Sol. El presidente y la primera dama llegaron en el Air Force One, que tenía el nombre de clave de Ángel. El desfile de coches partido de Lowell en dirección a la Plaza Dealey. En dicha plaza se encontraba el templo masónico de Dallas, actualmente demolido, y hay en ella una marca que así lo atestigua. La estación de la CIA Nueva Orleans, cuyo cuartel general estaba en un edificio del templo masónico, planificó una importante estrategia de protección de la plaza Dallas, que pertenece al estado de Texas. Está a unos 15 kilómetros al norte del paralelo 33. El grado 33 es el más alto en la francmasonería, y la logia fundadora del rito escocés de Estados Unidos se creó en Charleston, Carolina del Sur, población situada exactamente sobre el paralelo 33. La Plaza Dealey está muy cerca del río Trinity, que antes que se adoptaran medidas para controlar las crecidas, la inundaba con frecuencia. Así pues, la Plaza Dealey simboliza tanto al tridente como a quien lo porta. Neptuno, el dios del mar. A ese lugar del tridente y de Neptuno llegó la reina del amor y de la belleza, con su esposo el chivo expiatorio, que en el rito de matar al rey es el Seanechal, cabeza fea o cabeza herida en gaélico. Atención a lo siguiente: la reina Jackie y Seanidesh es como se dice Kenny, es gaélico. En Escocia el escudo de armas y la iconografía de los Kenny están repletos de folclore. Su planta insignia es un roble y su emblema un delfín. ¿Qué puede ser más casual que John F. Kennedy recibiera un disparo en la cabeza cerca del roble que hay en la Plaza Dealey? ¿Se puede considerar casualidad o algo así? A las 12:22 de la tarde la comitiva enfiló Main Street en dirección al triple pasaje subterráneo, pero antes tuvo que recorrer Elm Street. Dicha calle había sido escenario de numerosas reyertas con armas de fuego, agresiones con navajas y otros actos de violencia. En ella está el Teatro Majestic y es, además del distrito del Mercado Negro y las casas de empeño, una zona industrial. Las calles Main y Commerce, alineadas con el triple paso subterráneo, configuran un tridente como se puede ver en cualquier mapa de Dallas. Muchos analistas sostienen que en la emboscada de fuego cruzado de Kennedy intervinieron por lo menos 3 asesinos. Una de las premisas básicas de la masonería es la de que los asesinos van de 3 en 3. En la clave empleada por la logia, a los asesinos se los llama artesanos indignos. Hiram Abiff, que fue el arquitecto del Templo de Salomón y el mítico progenitor de la francmasonería, según la leyenda masónica, fue asesinado por 3 artesanos indignos. Como la masonería está obsesionada por la idea de ver la tierra como un tablero de juego, las teselas de un mosaico, de ahí los suelos masónicos que semejan tableros de ajedrez, y por los elementos auxiliares necesarios para facilitar la partida. Le preocupaban sobremanera los ferrocarriles y el personal que trabajaba en los mismos, hasta el punto de que, aparte la profesión de abogado y la de artista de circo, no hay otro oficio que cuente con un porcentaje tan elevado de masones como la del trabajador de los ferrocarriles. Unos minutos después de que John F. Kennedy fuese asesinado, se detuvo a 3 vagabundos, artesanos indignos, en los terrenos ferroviarios que hay detrás de la Plaza Dealey. Jamás se han desvelado datos relativos a la identidad de estos 3 hombres ni la de la gente que los detuvo.
Lo único que queda de aquellos pocos minutos es una serie de fotografías, un acompañamiento ritual de la misa negra que era la inmolación ceremonial de un rey, la inconfundible tarjeta de visita del asesino masónico, la aparición de Jubela, Jubelo y Jubelum, los tres artesanos indignos que no serán acusados de nada. Este simbolismo ritual es necesario para que se cumpla la intención alquímica de dar muerte al rey de Camelot. El nombre Daily se divide simbólicamente en dos sílabas, dea, que significa diosa en latín, y ley, que puede ser ley o norma en español, o bien referirse a líneas de importancia geográfica preternatural en religiones vinculadas a la naturaleza que profesaban los ingleses antes del cristianismo. La disposición y la colocación sistemática de cosas simbólicas relacionadas con la muerte de Kenny indican que fue la víctima propiciatoria de un sacrificio, el propósito de un ritualismo tan macabro. Se advierte también en otros detalles simbólicos que culminan finalmente en sacar a la luz todo lo que está oculto. Lee Harvey Oswald. El apellido Oswald significa fuerza divina. En germánico el diminuto es O-S-U-O-Z y denota fuerza. La fuerza divina es parte integral del rito de matar al rey. El papel que desempeñaba la fuerza divina en el ritual de matar al rey en la plaza Daily Ley de la diosa debe ser estudiado con suma atención. También debe tenerse en cuenta el hecho de que se llamase Jack Ruby quien mató de destrucción a Oswald en relación con las zapatillas de Ruby que aparecen en el Mago de Oz. Podemos burlarnos diciendo que este no es más que un cuento de hadas, pero de todas formas simboliza el inmenso poder que tiene la luz rubí, conocida como láser. Es posible que Oswald le hubieran implantado un artilugio de biotelemetría en la Unión Soviética cuando estuvo allí como voluntario en el Centro de Control de la Conducta de Minsk. Oswald compartió habitación con cubanos y se afirma que fue amigo de un hombre de Castro, de quien solo se dice que era un hombre clave. La clave o llave, por supuesto, es uno de los símbolos más importantes de la masonería y simboliza el silencio. La necrología de Arlington. Tanto Kennedy como Oswald fueron enterrados en un lugar llamado Arlington, Kennedy en el Cementerio Nacional que está cerca de Washington, D.C., y Oswald en el Cementerio Rose Hill, cerca de Arlington, Texas. La palabra Arlington tiene un peso importante en la hechicería y el misticismo masónicos y posee un significado oculto que la relaciona con el culto a los muertos. En la tumba de Kennedy hay un círculo de piedras en cuyo centro arde un fuego que se denomina llama eterna. El fuego que arde en el centro del círculo indica un punto de este, el mismo tipo de simbolismo que se puede ver en las andas y el féretro de Kennedy, que se encuentra en el centro de la rotonda del Capitolio. Un punto dentro de un círculo simboliza el sol en el culto al astro de la antigüedad. También era un símbolo de fecundidad, ya que el punto simboliza un falo y el círculo una vagina. Ritos funerarios. En los antiguos ritos mistéricos el aspirante no tenía derecho a que lo hicieran partícipe de los mayores secretos hasta que lo introducían en el pastos, féretro o ataúd. El acto de introducirlo en el ataúd se denominaba muerte simbólica de los misterios y el de sacarlo representaba el levantarse de entre los muertos. La mente, dice un escritor antiguo citado por Stobbeis, se aflige al morir igual que se aflige en la iniciación de los misterios. Y la palabra responde a la palabra así como la cosa responde a la cosa, porque el entierro es morir y la muerte para ser iniciado. El ataúd aparece en las ilustraciones de los emblemas masónicos de la primera parte del siglo pasado y siempre ha constituido una parte del simbolismo del tercer grado, en el que la referencia es exactamente la misma que la del pastos en los misterios antiguos. En la Casa Blanca, el presidente Kennedy se sentaba a la cabecera de una mesa en forma de ataúd. A su espalda, encima de una chimenea, colgaba un retrato de Abraham Lincoln, un presidente asesinado. A cada lado del retrato había una urna que se parecía a las llamas urnas cinerarias, las destinadas a guardar las cenizas de los muertos.
Un libro sobre Kennedy se tituló Three Steps of the to the Winston House. Tres pasos hacia la Casa Blanca. En la masonería existe lo que se conoce como los tres pasos simbólicos. Los tres grandes pasos conducen simbólicamente de esta vida a la fuente del conocimiento. Sin necesidad de más explicaciones, ha de resultarle evidente a todo maestro masón que estos tres pasos se dan desde la oscuridad hacia un lugar donde hay luz, ya sea en sentido figurado o no, pasando por un ataúd, el símbolo de la muerte para indicar de modo simbólico que el paso de la oscuridad y la ignorancia de esta vida a través de la muerte conduce a la luz y al conocimiento de la vida eterna. Y esto desde los tiempos más antiguos era lo que realmente simbolizaba el paso. El cadáver del presidente Kennedy fue introducido en un féretro que se depositó en el centro de un círculo situado debajo de la cúpula del Capitolio. El catafalco era una estructura provisional de madera, apropiadamente decorada con símbolos funerarios, que representaba una tumba o cenotafio, forma parte de los adornos de una logia de aflicción. Esta explicación, tomada de una enciclopedia, se refiere a las ceremonias del grado 3 que se celebran en las logias del rito francés. Las fotografías tomadas del féretro y el catafalco de Kennedy muestran estos dos pilares del rito funerario como el punto situado dentro de un círculo. La fecundidad es el significado simbólico del punto dentro de un círculo y es una derivación del antiguo culto al sol. En la tradición de los cultos mistéricos y de las religiones de la fertilidad existía de manera invariable la leyenda del dios héroe y de la desaparición de su cadáver. En la posterior investigación y el supuesto hallazgo del cadáver vemos la elaboración de una complicada estratagema psicológica. Se decía que el asesino o los asesinos del dios héroe habían escondido el cadáver. Dicha ocultación del cadáver se denominaba afanismo y es un rito del grado 3 de la masonería. Si alguien tiene interés en entender la mecánica del control mental en grupo, haría bien en estudiar en particular los grados 3 y 4 y en general todos los grados de la masonería. La desaparición del cadáver, el llamado afanismo, aparece también en el asesinato del presidente Kennedy. Al cadáver del presidente se le extrajo el cerebro y se lo enterró sin él. El doctor Cyril Weiss, jefe del cuerpo médico forense del condado de Allegheny, estado de Pensilvania, antiguo presidente de la American Academy of Forensic Science y profesor de patología y de derecho, recibió en 1972 el permiso de la familia Kennedy para examinar los documentos de la autopsia guardados en los archivos nacionales, y cuando solicitó de forma rutinaria ver el cerebro, le dijeron que no estaba, como tampoco estaban las diapositivas del mismo tomadas con microscopio. Marion Johnson, conservadora del material de la Comisión Warren que se guarda en los archivos, dijo: el cerebro no se encuentra aquí, no sabemos qué ha sido de él. Cuando encuentren el cerebro, si es que llega a encontrarse, se habrá completado el proceso, lo que se denomina euresis. En los misterios masónicos son escaleras simbólicas. En la ilustración masónica de 1776 aparece una escalera de mano de 3 travesaños, una significativa revisión de la habitual escalera que aparece en dicha referencia de 7 travesaños. Naturalmente existen escaleras de todas clases. La abrahámica de 7 travesaños, la Kadesh de 7, la de los Rosacruces de 7, la de Jacob a la que se le atribuyen distintos números, la de la Cábala de 10, también está la antigua escalera de Tim Finnegan, conocida por algunos como la escalera de la desgracia, que al parecer está formada por un escalón falso tras otro. Cuando se retiró el féretro de Kennedy, el círculo de la rotonda del Capitolio se trasladó en procesión a la calle para que lo viera el público. La procesión funeraria hizo un alto imprevisto en Pennsylvania Avenue, frente al restaurante occidental, y se tomó una fotografía a la bandera que cubría el ataúd, en la que se le ve la palabra occidental bien destacada en ella. En la masonería y en la tradición del dios Chacal, Anubis del antiguo Egipto, se dice que la persona muerta se ha ido al oeste.
Varios meses después del funeral de Kennedy, Occidental Life, una compañía de seguros perteneciente a la Trans-American Corporation, publicó un anuncio publicitario de un seguro de vida que afirmaba ser nuevo y que contenía un giro que resultaba ciertamente original. Decía algo tan peculiar como que hasta ahora había una sola forma de cobrar un seguro de vida. Por lo visto se habían operado profundos cambios en la manera de ver las cosas una vez que la muerte del rey pasó a ser un hecho consumado. Antes de que Kennedy iniciara su jornada del muerto, fue fotografiado en compañía de Tito, el dictador de Yugoslavia, en la escalinata de la Casa Blanca. Tito es un nombre de peso en la masonería, ya que fue el título que se le dio al príncipe Jarodim, el primer juez y preboste que dicen que nombró el rey Salomón. Tito era un favorito de Salomón, cuyo templo era un nido de latrocini, intercambio de dinero, prostitución masculina y femenina y hechicería. Este Tito en la antigüedad era el jefe de la logia de intendentes de dicho templo y uno de los 12 caballeros de las 12 tribus de Israel. El presidente Kennedy bajó la escalinata con Tito hasta un retrato del asesinado presidente Garfield, donde lo fotografiaron, y aún se hizo otra fotografía más en la misma escalera delante de un retrato de Lincoln. Kennedy iba en una limusina Lincoln Continental cuando le dispararon. John F. Kennedy, el único presidente católico que ha tenido Estados Unidos, fue una víctima expiatoria. Un pármacos o pármavos puede significar en encantamiento con drogas y brujería, o golpeado, lisiado o inmolado. En alquimia, la muerte del rey se simboliza con una serpiente crucificada en una cruz con la forma de letra Tau, una variante de la crucifixión de Jesucristo. Jesucristo fue torturado y asesinado como consecuencia de las intrigas de los hombres del templo de Salomón, que lo odiaban y temían. Eran hombres imbuidos del misticismo egipcio, fenicio y babilónico. La masonería no tiene por norma asesinar a un hombre empleando un método cualquiera de la antigüedad, y en el caso del asesinato de Kennedy se tomaron muchas molestias y se puso especial cuidado en que tan aborrecible acción se correspondiera con la antigua ofrenda por la fertilidad de matar al rey. Ya he dicho que los 3 vagabundos detenidos cuando el asesinato de Dallas son por lo menos tan importantes desde el punto de vista simbólico como lo fueron por razones operativas, y que corresponden a los 3 artesanos indignos de la masonería. Dicho simbolismo es a la vez un revelador golpe psicológico contra la víctima y sus camaradas. La señal de una investigación frustrada del carácter supuestamente absurdo de toda búsqueda de la verdadera naturaleza de los asesinos, y un espejo copia de los 3 asesinos que de verdad ejecutan el crimen. Los 3 artesanos indignos de la masonería, que forman parte de los ritos de iniciación para alcanzar el nivel de maestro masón, el grado 3 de la masonería, son muy llamativos, pues revelan el misterio más perdurable e importante de todo ritual masónico, la leyenda del maestro asesinado. Tras un breve ceremonial, el candidato le vendan los ojos y el venerable maestro empieza a contarle la historia del asesinato de Hiram Aviv, el maestro constructor del templo de Salomón. Le explica que Aviv fue agredido por 3 hombres que le exigieron que revelase los secretos de un maestro masón, y que al rehusar hacerlo lo matan, y que cuando el rey Salomón se entera de la desaparición del gran maestro ordena que todos los trabajadores vayan a buscarlo. Entonces le cuentan que también faltaban 3 artesanos, Jubela, Jubelo y Jubelum. Al final capturan y ejecutan a los 3 asesinos por orden del rey. Así termina la iniciación del maestro masón, el grado más importante de los 3. De allí la inexplicable alegoría que lleva a identificar la francmasonería con la construcción del templo de Salomón. Y en cuanto a los 3 asesinos, Perry Raymond Russo declaró ante un jurado de Nueva Orleans que David Ferry, agente de la CIA, había dicho en relación con el asesinato de Kennedy que iba a tener que haber un mínimo de 3 personas implicadas:
2 de ellas harían disparos con la intención de distraer y el tercero dispararía el tiro certero. Ferry dijo que uno de los 3 iba a tener que ser el chivo expiatorio y también, según Russo, Ferry habló extensamente de las posibles salidas y dijo que quien se sacrificase daría tiempo para escapar a los otros 2. La comisión Warren. El masón Lyndon Johnson encargó al masón E.R. Warren que investigase la muerte del católico Kennedy. Gerald Ford, masón y miembro de grado 33, sirvió de instrumento para eliminar las pocas pruebas de la existencia de una conspiración que aparecieron en la investigación. El responsable de suministrar información al comité de investigación era J. Edgar Hoover, también masón y miembro de grado 33. El masón Allen Dulles, antiguo director de la CIA, fue el encargado de aportar al comité la mayoría de los datos de su agencia. Es de paranoico dudar lo que pudiera descubrir este comité en semejantes circunstancias. Sería paranoico dudar de un comité de nazis que hubiera sido nombrado para investigar la muerte de un judío o de un comité de miembros del Ku Klux Klan que fuera a investigar la muerte de un negro. El doctor Albert Michael, masón miembro de grado 33 y destacado historiador de la masonería del siglo XIX, definió Hodwin en la enciclopedia La francmasonería un símbolo del secretismo, el silencio y la oscuridad en que deben preservarse los misterios de nuestra arte para protegerlos de la impía mirada de los profanos. Así es como nos consideran profanos y cobardes, intrusos, impuros y demasiado pervertidos para admirar sus sagradas verdades. Sí, asesinato, atrocidades sexuales, control de la mente, ataques contra el pueblo de Estados Unidos. Todas estas cosas son tan elevadas, sublimes y santas que quedan fuera del alcance de los simples seres humanos. ¿Verdad o consecuencias? James Garrison, fiscal del distrito de Nueva Orleans, recibió el apoyo de un club de verdad o consecuencias y se cree que fue ex agente del FBI y que en algún momento sufrió algún tipo de manipulación mental. Jim Harrison no estaba involucrado en las maquinaciones que se traía el FBI con sociedades secretas y bien pudiera ser que fuera inducido mediante fármacos o hipnosis a dar al traste con su malograda investigación y con la posición que había alcanzado en la comisión Verdad o Consecuencias. Truth or Consequence, Verdad o Consecuencias. Nuevo México es una localidad situada en el paralelo 33, cerca por lo tanto de donde John Fitzgerald Kennedy fue sacrificado y en la misma latitud donde los hechiceros piensan que se levantaba el principal templo de este planeta, concretamente el templo de Salomón de Jerusalén, que antaño estuvo ubicado en dicho emplazamiento y se asegura que volverá a reconstruirse en ese paralelo. En sentido literal mágico, lo de sacar a la luz todo lo que está oculto responde a la tercera ley de los alquimistas que hasta la fecha no se ha cumplido, o por lo menos no del todo. Las otras 2 leyes, sí, la creación y destrucción de la materia primordial, la detonación de la primera bomba atómica en Trinity Site, White Sand, Nuevo México, en el paralelo 33. Separar y unir son los primeros principios de la alquimia. La bomba atómica separó los elementos positivos y negativos, masculino y femenino, que componen la materia primordial, lo cual fue el culmen de miles de años de especulación y práctica de la alquimia, y matar al rey en Trinity Site, en la plaza Dale de Hayas, cerca del paralelo 33. Tan solo la repetición de información representada, junto con el conocimiento del mecanismo de sacar a la luz todo lo que está oculto, proporciona la voluntad y la audacia capaz de demostrar que somos conscientes de la existencia de todos los enemigos, todos los adversarios, todos los trucos y herramientas, y sin embargo nos cuenta aceptar que trabajamos para la verdad por la verdad. Dejemos que caigan sobre ellos y sobre sus hijos las consecuencias de sus actos. La alquimia del asesinato ritual. Michael Hoffman, coautor de Secret Society and Psychological Warfare, Sociedades Secretas y Guerra Psicológica, y uno de los expertos más destacados del mundo sobre el asesinato de Kennedy, dice lo siguiente.
Lo que debería estar muy claro para todo el que estudia la psicología de las masas es el casi inmediato declive que sufrió el pueblo estadounidense a resulta de este sorprendente asesinato transmitido por televisión. Hay muchos indicadores de dicha transformación. En el plazo de un año los estadounidenses dejaron de usar prendas de vestir de algodón teñidas de colores naturales y tonos suaves y empezaron a ponerse ropa de fibra artificial y colores chillones. La música popular se volvió más estridente, más rápida y más cacofónica. Las drogas salieron por primera vez de los guetos bohemios de la subcultura y aparecieron entre gente corriente. Se pusieron de moda toda clase de extremismos, comenzaron a avistarse en el horizonte revoluciones en las ideas y en el comportamiento, desde los Beatles hasta Charles Manson, desde el amor libre hasta el LSD. No se atrapó a los asesinos, el comité Warren encubrió los hechos, se tenía la impresión de que los hombres que habían ordenado el asesinato estaban en alguna parte sonriendo y tomando cócteles lejos del asunto. El pueblo estadounidense se encontraba en un estado parecido al del movimiento psicodélico, atónito, estremecido desde el momento en que tuvo conciencia de que cualquiera podía matar a un presidente de Estados Unidos a plena luz del día y marcharse de rositas como si nada. Fue dolorosamente evidente la existencia de un gobierno en las sombras tras el gobierno visible del país, en cierto modo subliminal, cuyo trasfondo alucinógeno afecta nuestra realidad. Bienvenidos a Oz, gracias a los hombres que estaban detrás de Oswald y Robbie. Se transfirió el poder a la mente colectiva de las masas, del poder público, el jefe, el ejecutivo elegido por el pueblo, a una comunidad invisible no elegida por nadie, capaz de suprimir a dicho jefe con absoluta impunidad. Por primera vez en su historia, desde que los masones asesinaron al escritor William Morgan en 1826, los estadounidenses se vieron obligados a aceptar que existía un poder oculto que regía su mundo. Sir James Fraser, autor de Golden Bough, A Study in Magic and Religion, explica que cuando alguien más fuerte o más hábil asesina al rey divino, los poderes divinos del rey se transfieren de forma cordial y contagiosa del vencido al vencedor. Esta revelación en la mente subconsciente y soñadora de las masas dio lugar a una nueva situación. La inesperada introducción de una nueva realidad diametralmente distinta es clásica de otra fase de la programación alquímica conocida por la criptocracia con el nombre de clamores. Entonces el pueblo estadounidense se vio obligado a enfrentar una realidad alternativa que da miedo, la existencia de un gobierno en la sombra que ni se conocía ni se podía controlar. Así pues el proceso de aborregamiento se aceleró con creces. De ahí en adelante la vanguardia de la publicidad, de la música, de la política y de los informativos describiría sobre todo en los medios de comunicación electrónicos, unas veces de forma sutil, otras veces abiertamente, una cara oculta de la realidad, una corriente subterránea y amoral al estilo Casa de la Risa asociada con el sexo extremo, la violencia extrema y la velocidad extrema. De forma sutil las imágenes estáticas de los hombres trajeados de las altas esferas de la religión, el gobierno, la política y los negocios se vieron subordinados al estado en la sombra, estado del cual el pueblo iba teniendo poco a poco atisbos por el rabillo del ojo colectivo. Lo interesante de este fenómeno es que causa al mismo tiempo terror y admiración y que socava todo acto ofensivo de quienes lo perciben, dado que no posee la misma agilidad ni el mismo ambiente de diversión. Se tiene la sensación de existir en un palacio repleto de maravillas manipuladas por príncipes bellos pero sádicos, tan instruidos, poderosos y expertos que están por encima del resto de la humanidad. Han estado en todas partes, lo han hecho todo, ellos dirigen el espectáculo que nos tienen hipnotizados, estamos condenados a contemplarlo, estamos fascinados y deseosos de ver la actuación siguiente, el emocionante número de nueva creación, aun cuando la emoción que nos cause se base única y exclusivamente en la confirmación de que nos hemos deshumanizado.
Tal como lo explica J. G. Ballard, autor e investigador del caso Kennedy, en este mundo espectacular dirigido por imágenes de la carrera espacial y de la guerra de Vietnam, el asesinato de Kennedy y el suicidio de Marilyn Monroe estaba teniendo lugar una singular alquimia de la imaginación, la desaparición de la emoción y del sentimiento, la muerte del afecto, presidían como un sol malsano, el patio de recreo de una década de tan malos presagios. El papel que se nos adjudicó fue el de zombies encargados por nuestros amos en la sombra de interpretar papeles insignificantes y actuar como personajes estereotipados en su espectacular obra de teatro. Dicho proceso de hipnosis da como resultado una mente desmoralizada, desconfiada e insegura. Una mente encendida como en los mensajes subliminales, como en las misteriosas cualidades aparentes, como en el mundo del oculto que barrió sin piedad lo sucedido tras la guerra, mientras mirábamos el cañón de una pistola que dejaba ver el bajo vientre de una forma aún sin identificar, la percepción cambia y volvemos a encontrarnos en la cueva viendo las sombras proyectadas en la pared y creyendo que son reales.